la verdad. Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente para hacer esta enseñanza o para dar a conocer esta enseñanza. Y hoy vamos a hablar de no todos somos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de este título y de lo que vamos a aprender aquí o a enseñar? Es que cuando salimos a predicar el evangelio, mucha o la mayoría de la gente está convencida de que todos somos hijos de Dios. Entonces, a través de esta enseñanza queremos que la gente entienda de que no todos somos hijos de Dios y de qué manera podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces, con esta introducción arrancamos con Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí ya de entrada con Juan 1:12 sabemos quiénes son los hijos de Dios. En la TLA dice: pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Puede sonar como raro porque bueno, entonces en ella o en él. Pero aquí cuando está hablando de en ella, en el contexto, en el mismo lenguaje actual, habla de la palabra, del verbo hecho carne. O sea que si está diciendo los que aceptaron y creyeron en ella, es en la palabra de Dios. O sea que para poder que sucediera eso, hubo un mensaje. Y el mensaje del evangelio nosotros terminamos aquí en el contexto mostrando de que habla del testimonio de Juan el Bautista. O sea que cómo va a creer la gente y cómo lo van a recibir y cómo van a creer en ese nombre si no hay quien les predique. Eso dice por ahí en Romanos 10. En la PDT dice: pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces aquí ya con estas traducciones más la Reina Valera 1960 nos damos cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Vamos a las palabras claves. Recibieron. El código es 2983. Del griego lambano, y quiere decir tomar, echar mano de, recibir, tomar, aceptar, preferir, escoger, tomar para uno mismo, obtener, recoger, verdad, punto aparte, metafóricamente con respecto a un maestro, recibir, reconocer, aceptar y seguir sus instrucciones, aceptar sus palabras. Para este recibieron tenemos estos versículos: Juan 5:43, Juan 13:20 y Juan 14:17. La segunda palabra clave, que creen. El código es 4100, del griego pisteuo, y habla de tener fe, confiar, creer, creyente, punto aparte, en general con respecto de Jesús como un maestro y el Mesías enviado de Dios. Usado en sentido absoluto, creer, que significa llegar a ser cristiano. Entonces, cuando se habla de que creen, es de los que llegan a ser cristianos, o sea que ya estamos hablando de creyentes. Los versículos son Mateo 18:6, Marcos 9:42, Juan 2:23, Juan 5:38, Juan 8:31, Juan 10:37 al 38, Juan 16 versículos 27 y 30, Juan 17 versículos 8 y 21, Juan 20:31, Hechos 10:43, Romanos 10:14, Gálatas 2:16 y Primera de Pedro 1:8, en cuanto a los que creen, ¿no? Entonces ya cada uno lo leerá los versículos y se dará cuenta de lo que estamos hablando allí. La tercera palabra clave, nombre. El código es 3686, del griego onoma, y esto quiere decir con referencia a Cristo como el Mesías, donde su nombre es descrito
como honrado, reverenciado, creído, invocado. Nosotros muchas veces cuando salimos a predicar, o por lo menos en mi caso, yo le explico a la gente lo que quiere decir el nombre Jesucristo. Y sabemos que se compone de dos palabras: Jesús, Cristo. Jesús es el Salvador y Cristo el escogido. O sea que Jesucristo quiere decir el escogido para salvarnos. Entonces, reverenciado, creído, invocado. Entonces la persona que cree lo invoca, reconoce a Jesucristo como su Señor. Los versículos son Mateo 12:21, Mateo 18:20, Juan 2:23, Hechos 8:12, Hechos 19:17, Romanos 1:5, Filipenses 2:10, Segunda de Tesalonicenses 1:12, Apocalipsis 12:13 y Apocalipsis 3:8. Entonces hasta ahí vamos en recibieron, que creen, nombre. Ahora la cuarta palabra clave es potestad. El código es 1849, del griego exousia, y esto habla de privilegio, capacidad, libertad, autoridad, derecho, dueño, punto aparte, poder confiado, es decir, comisión, autoridad, derecho, pleno poder. Entonces nosotros podríamos, para el contexto de lo que estamos hablando, podríamos definir potestad como un derecho. Los versículos son Mateo 8:9, Mateo 21, del 23 al 24 y el 27, Marcos 3:15, Marcos 11 del 28 al 29 y el versículo 33, Lucas 20 versículos 2 y 8, Hechos 9:14, Hechos 26 versículos 10 y 12, Segunda de Corintios 10:8, Segunda de Corintios 13:10, Hebreos 13:10, Apocalipsis 13:5. Otra palabra clave: ser hechos. El código es 1096, del griego ginomai. Ser hechos quiere decir, del griego ginomai, hacer que sea, llegar a ser, constituir, convertir, hacer, producir, resultar, suceder, implicando un cambio de estado, condición o pasar de un estado a otro. Es decir, si lo asociamos con lo que estamos hablando, pasar de un estado a otro, pues de que antes no era hijo y ahora es hijo. Cambiarse, adentrarse en un estado, condición en referencia a personas o cosas que reciben un nuevo carácter o forma. Ya sabemos cuál es ese nuevo carácter, el carácter de Cristo y la guía de su Espíritu Santo. Los versículos son Lucas 4:3, Lucas 6:16, Lucas 23:12, Juan 1:14, Juan 2:9, Hechos 12:18. Pues por lo cercano que está aquí, vamos a leer Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Él habitó entre nosotros. Él vivió con nosotros, estuvo con nosotros. Vino a esta tierra. ¿Para qué? Para que los que creyeran fueran hechos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Ahora la palabra hijos. El código es 5043, del griego teknon. Habla de descendencia. Se refiere a hijos de Dios en el sentido de a quienes Dios ama y aprecia como un padre. A quienes Dios ama, a sus hijos, se convierte en padre de ellos, porque eso es otra cosa. Normalmente todo el mundo, y digo reza porque es un rezo, reza al Padre Nuestro, pero la verdad es que si todos decimos Padre Nuestro, pecadores y no pecadores, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Estamos siendo guiados por una tradición a creer algo que no somos. Yo antes, que no era cristiano, decía o rezaba el Padre Nuestro, y Dios no era mi padre.
Ya entendí fue cuando recibí a Jesucristo, que ahora sí era un hijo de Dios y ahora sí aceptaba que yo le dijera Padre. Es más, por ahí en Romanos y en Gálatas habla de Abba Padre. O sea que ya lo podemos decir Abba, papito, papá, con confianza, con la seguridad de que nos oye como hijos de Él. Entonces, a quienes Dios ama y aprecia como un padre, generalmente de los adoradores devotos de Dios, los rectos, los santos, cristianos. Entonces, solamente son hijos los que son verdaderos cristianos, los santos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo, quedando santos y entrando en un proceso de santificación hasta que Cristo vuelva. Los versículos son Romanos 8, 16, 17 y 21, Romanos 9, 8, Efesios 5, 1, Primera de Juan 3, versículos 1 y 2 y 10, y Primera de Juan 5, 2. Otra palabra clave, Dios. Código es 2316, del griego teos. Muchas veces se pronuncia teos, pero en la traducción del griego sale con una rayita ahí encima de la O, que viene siendo la tilde, y es teos. Habla de deidad, divinidad suprema, Señor, Dios, Maestro, autoridad suprema, omnipotente, todopoderoso, Dios de todo, Jehová. El versículo para esto es Gálatas 4, del 1 al 7. Entonces mire, cuando hablamos de Dios estamos hablando del todo, del todopoderoso. Habla de la autoridad y divinidad suprema, para que analicemos en lo que se refiere a Dios. Tengamos en cuenta algo que debe ser muy claro, póngale pues cuidado, y que fue establecido por Dios en su santa palabra. Hay tres cosas que debemos tener en claro. La primera está en Colosenses 1:16. ¿Y qué habla Colosenses 1:16? De que toda la gente es creación de Dios. Eso es claro. Para aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios, eso no es así. Todos somos creación de Dios. Y si nosotros vamos a Génesis 1, leemos todo el capítulo y habla de la creación. Y en la creación, de que todos somos creación de Dios, incluye al hombre. O sea que eso es claro, que somos creación de Dios. Lo segundo está en Juan 3:16, un versículo muy conocido, y hace referencia de que Dios ama al mundo entero. Dios ama su creación. O sea, si lo primero es que todos somos creación de Dios, por lógica Dios ama su creación. Lo tercero está en los pasajes Juan 1:12, Juan 11:52, Romanos 8:16, Primera de Juan 3 del 1 al 10, Juan 1:13, Juan 3 del 3 al 7. Estos pasajes nos dejan algo claro. Solo son hijos de Dios todos aquellos que han nacido de nuevo. Ahora vamos a hablar algo acerca de eso. ¿Qué es nacer de nuevo? Ya no es nacer humanamente, sino nacer de Dios. Ahora hablamos de esa parte. Y también de esto se habla en Juan 8, del 34 al 35. Entonces, tengamos en cuenta esas tres cosas. Toda la gente es creación de Dios. Dios ama al mundo entero, Dios ama su creación. Pero solo son hijos de Dios todos los que han nacido de nuevo. Para ser hijo de Dios se necesita nacer de nuevo. Porque si se tratara de que todos somos hijos de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿O usted cree que un Dios santo va a meter pecadores a su reino? Cuando en Apocalipsis mismo lo dice, los perros estarán afuera. Está hablando de todos los pecadores. Cuando se refiere a que toda la gente es creación de Dios, es porque en Génesis, en el capítulo 1, lo que hablábamos ahora, está registrado todo, incluido el hombre como creación de Dios en el día sexto, en el versículo 26 y 27. Podemos ir allá y comprobarlo. Todo el capítulo 1 dice la creación. Y Dios dijo, o sea que la creación de Dios. El versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó al hombre. O sea que los hombres o la gente son creación de Dios. Quiero que tengamos en cuenta esta parte porque ya cada uno puede evaluar esto, sacar sus conclusiones, profundizar o investigar a fondo sobre esta parte. En el caso de Adán y Eva, siempre los llamó por su nombre y se refirió a ellos como el hombre y la mujer, no como hijos, ni ellos le decían padre. Si usted analiza, aquí dice, y puso al hombre en el huerto, y Jehová dijo al hombre, no es bueno que el hombre, y mandó Jehová Dios al hombre, siempre dijo al hombre, o por acá lo llamó Adán, la mujer, el hombre, Eva. Pero si usted encuentra algún registro de que ellos le hayan dicho padre y que él los hubiera llamado hijos, yo por lo menos lo leí y no lo veo. Entonces, como creación de Dios es claro, como hijos, ahí le dejo yo esa tarea a cada uno. Póngale cuidado, lo que yo puse aquí. En el capítulo 2 de Génesis tiene por título El hombre en el huerto del Edén. Capítulo 2 de Génesis. El hombre en el huerto del Edén. No dice el Hijo de Dios en el huerto del Edén. Ahí solo dice el hombre y no el Hijo. En el capítulo 3, desobediencia del hombre. No dice desobediencia del Hijo o el hombre desobedece a su padre, sino que habla de Dios. Ahí solo dice el hombre. Y también aquí habla de la mujer, pero no son nombrados como hijos. Entonces yo solamente estoy con esta cuestión pues de que por ningún lado se habla aquí de hijos, sino como creación. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se llega a ser hijo de Dios. Usted de pronto va a preguntar, bueno, y entonces todos los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, ya vamos para allá. Entonces esto demuestra que todos somos creación de Dios y registro, dígalo bien, de hijos de Dios es cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Lo que vimos o el contexto de lo que estamos estudiando también, que tiene que ver con Juan 1:12 y 13. Juan 1:12 lo volvemos a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios, nacidos de Dios. La Biblia nos muestra que los que están perdidos y muertos por el pecado jamás se nombran como hijos de Dios. Muertos por el pecado no son hijos de Dios. Están muertos, por decirlo así, para Dios. Dios no tiene que ver nada con ellos. Nosotros vimos otro estudio de que Dios a los pecadores no los oye. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Vamos a leer Primera de Juan 3, del 8 al 10. Dale cuidado a esto. El que practica el pecado es del diablo. No es de Dios, no es hijo de Dios. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Mire la importancia del Hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, engendrado por Dios, como lo leímos en Juan 1:13, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bajo la influencia del Espíritu Santo, usted no va a dejar de pecar, pero ya no va a ser un practicante. Entonces entendamos eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mira, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios, pero todos no son hijos de Dios. Me parece que son pasajes muy claros. Entonces sigamos aquí. Cuando no éramos salvos, óigalo bien, éramos hijos de la ira. O sea que la ira de Dios estaba en contra de nosotros. O sea, la ira de Dios estaba con nosotros. Y por ende, si moríamos, ya teníamos el juicio de condenación. Ya estábamos condenados al infierno. El juicio de Dios estaba sobre nuestras vidas
y la condenación eterna al infierno. Eso era antes de ser hijos de Dios, porque antes no lo éramos. No son hijos de Dios los que nacen según la carne. Allí lo vimos. Vamos a leer Juan 1:13 en la TLA. Son hijos de Dios por voluntad divina, por decisión de Dios, porque así lo quiso Dios, no por voluntad humana, no por el resultado de una relación sexual entre dos humanos. Y nos vamos dando cuenta cada vez más quiénes son hijos de Dios, quiénes no son hijos de Dios. No nacemos como hijos de Dios, óigalo bien, nacemos pecadores, separados de Dios, y somos sus enemigos como lo es el diablo, por causa del pecado, por un corazón no arrepentido, por no regenerados, por no nacer, porque obviamente no vamos a nacer creyendo en Cristo, porque todavía no. Nacemos simplemente pecadores, nacemos siendo enemigos. Un pecador es un enemigo de Dios, eso hay que tenerlo claro. Salmo 51:1, Romanos 3:23, Romanos 5 versículos 1 y del 9 al 11, Santiago 4:4. Me has dicho que hay un resto de versículos. Mire lo que dice el Salmo, siendo en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Saque. Aquí está reconociendo su pecado. Romanos 3:23 es muy conocido, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos enemigos y separados de Dios. Esa es una gran verdad. En pasajes como primera de Juan 3:10 y Juan 8:44 se nos da a entender quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, lo que demuestra que no todos son hijos de Dios. Acuérdese que ahora primera de Juan 3:10 lo leímos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y pues busquemos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, que el que desea pecar, el que desea hacer lo malo. Y aquí habla, el enfoque es hacia la mentira, el engaño. Entonces, todo esto nos va mostrando quiénes son y quiénes no son. Hechos 13:10 también, Mateo 13:38, Juan 6:70. Nos da a entender quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Vamos a leer Juan 6:70 como para que cada vez nos quede más claro y no vivamos por allá pensando lo que no es o creyéndonos lo que nos dicen. Uno a muchas personas le muestra Juan 1:12, gente, por decirlo así, de la iglesia o la religión tradicional. Y a mí me tocó un caso de una persona que me puso a llorar apenas leyó Juan 1:12 y se dio cuenta que no era hijo de Dios. Así de sencillo es esto. Juan 6:70 dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Vio? Todos los que estaban con Jesús no eran hijos de Dios. Uno era diablo y ya sabemos quién es, está hablando de Judas. Solo cuando somos salvos nos convertimos o pasamos a ser hijos y recibimos la adopción en la familia de Dios por medio de nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Óigalo bien, solo son hijos cuando somos salvos, cuando nos convertimos, cuando recibimos la adopción de familia. ¿Cuándo qué? Cuando creímos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Los versículos son Gálatas 4 del 5 al 7, Efesios 1:5. Otros versículos que nos muestran de una manera muy clara quiénes son hijos de Dios son Gálatas 3:26 y Romanos 8 del 14 al 17. Gálatas 3:26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. No está hablando de unos ni de otros. Y si nosotros hablamos de todos,
¿No cree usted que también habla de los del Antiguo Testamento? Ahora vamos a ver algo de eso. Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu de Dios? Los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu y de la palabra, que dice el agua. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es nacido de carne, sino de espíritu. O sea que son cosas muy, pero muy claras. Gálatas 3:26 ya lo leímos, ¿no? Nos queda claro. Todos los que han puesto su fe en Jesucristo son hijos de Dios. Hay una cosa que yo quiero explicar, no sé si la sabían. ¿Cómo sería el caso de los del Antiguo Testamento que murieron en la fe? Acontece que cuando Cristo resucitó, muchas tumbas fueron abiertas. Y dice la Biblia que Él se llevó cautiva la cautividad. O sea que todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, los de la fe, los que por la fe, hablaban del padre Abraham, el padre de la fe, pero por medio de la fe, todos ellos fueron resucitados y llevados al cielo, porque antes el seno de Abraham quedaba acá dentro de la tierra, pero Jesucristo se llevó cautiva la cautividad a esos que tuvieron fe, los levantó entre los muertos, o sea que vivieron la resurrección y fueron llevados al cielo, todos los del Antiguo Testamento. O sea que ¿qué tuvieron que ver ellos? Ellos tuvieron que ver a Jesucristo. Así como nosotros lo vamos a ver cuando seamos arrebatados, ellos también lo vieron en ese tiempo y fueron llevados al cielo por el mismo Jesucristo, porque Él es la puerta. O sea, que todos los del Antiguo Testamento, por medio de la fe, en ese momento pasaron a ser hijos de Dios y llevados por su hermano mayor, que dice la Biblia, que es Jesucristo. Entonces, para que entendamos esa parte. O sea que, como tal, ahí podíamos estar indagando, profundizando en lo que les decía en el caso del hombre como creación, pero que no se nombra ahí en Génesis que son hijos. Pero después, por medio de la fe, todos los del Antiguo Testamento, llevados por Cristo, pasaron a ser hijos. Recuerden que Él es la puerta. O sea que todos tuvieron que entrar o pasar por Él. Según las palabras claves, de esto habla este versículo. Recibieron, aceptar y seguir sus palabras. Que creer en Jesús como Mesías enviado de Dios. Nombre, creer en Cristo como Mesías e invocarlo. Potestad, derecho o privilegio. Ser hechos, hacer que sea o convertir. Hijos, descendencia, hijos de Dios, cristianos. Dios todopoderoso, creador y dueño de todo. Estas fueron las palabras claves que ahorita vimos su significado en griego y lo que significaba cada uno. Lo más acertado para encajar o para organizar el versículo son estos: aceptar y seguir sus palabras por medio de la fe en Jesucristo como Mesías. Ellos creyeron en Cristo como Mesías, lo invocaron, con su boca lo reconocieron. Entonces ellos por eso recibieron el privilegio o el derecho de convertirse en hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. Entonces diría así: los que aceptaron y siguen sus palabras, que hablan de Jesús como Mesías enviado de Dios y creen en Cristo como Mesías y lo invocan, les dio el derecho o privilegio de convertirse en descendientes, hijos del Dios Todopoderoso. O sea que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya con todas las palabras claves y el significado en griego, para que nos quede más claro, volvemos y lo repetimos. Juan 1:12, según el griego, queda así: los que aceptaron y siguen sus palabras. O sea, a los que
a los que le recibieron. Le recibieron, acuérdese por acá en las palabras claves, en la traducción al lenguaje actual, ¿qué dice? Aquellos que aceptaron y creyeron en ella. ¿Qué creyeron? Acuérdese que hablaba de Juan el Bautista, el contexto. A los que aceptaron y siguieron sus palabras, el mensaje, que hablan de Jesús como el Mesías enviado y creen en su nombre, en Cristo como Mesías y lo invocan. Creen en Jesucristo. Acuérdense que vimos ahora de qué quería decir Jesucristo. Y lo invocan. Estos son los que reciben el derecho o el privilegio de convertirse en descendientes, hijos del Dios Todopoderoso. Romanos 10, del 8 al 21. Quiero que leamos eso porque nosotros somos responsables de que muchos lleguen a ser hijos de Dios o no lo sean. Romanos 10 del 8 al 21. Dice así: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, invocan, con tu boca que Jesús es el Señor. Ya, invocan a Cristo como su Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Dios mira nuestro corazón si es sincero, para justificarnos, para declararnos inocentes por medio de lo que hizo Jesucristo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Invocar, nombrarlo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos. Habla de todos. Ya no hay distinción. Judío, no judío, griego, nada. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué hizo Juan el Bautista en el contexto de lo que estamos estudiando? Predicar, preparar el camino para la venida del Mesías, para que el Verbo se hiciera carne. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Óigalo bien, no todos. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, porque a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No todos creyeron, mas no todos obedecieron al Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 20 y 21. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Los suyos no le recibieron. Entonces, así de sencillo. Si analizamos el contexto de Juan 1:12, que es el versículo que estamos estudiando, es claro que los versículos 1 al 5 nos hablan de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos hablan de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los versículos del 6 al 8 nos hablan de Juan el Bautista, quien hablaba de Cristo para que creyeran por su mensaje. Del 6 al 8 es claro. Testimonio de Juan el Bautista, dice en la Biblia de estudio. Los versículos del 9 al 11 nos hablan de la venida de Cristo al mundo, cuando ya se encarnó. De que la gente no lo reconoció y de que su pueblo no lo aceptó. Ya en el versículo 12, que es el que estamos estudiando, se nos habla de los hijos de Dios que aceptaron la palabra, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje que era el Verbo, y creyeron en Cristo, el Verbo hecho carne. Primero recibieron el mensaje, después vino y creyeron y vieron el Verbo hecho carne. El versículo 13 nos da más claridad de los que son hijos de Dios. No son los nacidos, óigalo bien, ahí lo dice: no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir? Que no son los nacidos por el proceso natural de tener hijos
bajo el nacimiento físico según los seres humanos. O sea, no es humanamente este nacimiento. No es humanamente que se es hijo de Dios. No es como nosotros queramos. Como cuando Adán y Eva se colocaron hojas de higuera, creo que fue, para cubrirse, y después el Señor hizo un sacrificio, sacrificó un animal y los vistió. No era como ellos querían hacerlo, sino como Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Son los que nacen de Dios por medio del Evangelio de Cristo, que fue lo que hizo Juan el Bautista, el hablar del Verbo, de creerlo y de su poderoso Espíritu Santo, los que nacen por su voluntad divina. Es nacidos de Dios, es la voluntad divina de Dios la que nos hace nacer de nuevo. O sea que si yo tuviera que decir, yo por qué soy hijo de Dios, por qué nací de nuevo, porque, perdóneme la expresión, porque a Dios le dio la gana de que su gracia se manifestara en mi vida, de que yo creyera, de que aceptara el Evangelio. Lo rechacé varias veces, me reí de eso, pero llegó el día en que Dios me quebrantó y me salvó. Su gracia, la voluntad fue de Él, así lo quiso Él. Yo nací de nuevo por voluntad divina, así de sencillo. Oiga lo que puse aquí. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Hijo de Dios, si usted lo lee el contexto, esa es la verdad. Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Hijo de Dios, el Verbo encarnado, anunciándolo para que crean. Es muy importante, oiga lo que nos corresponde a nosotros. Es muy importante que nosotros hagamos lo mismo antes de su segunda venida. Tenemos que ser como Juan el Bautista, preparar el camino para la segunda venida, para que muchos crean, para que muchos se salven y verdaderamente se conviertan en hijos de Dios. Hay mucha gente perdida, convencida de lo que no es. Mire que aquí estamos siendo claros. Están convencidos de que son hijos, pero por voluntad humana o porque ellos se creen hijos de Dios. Eso no es así. Eso es voluntad divina. Eso es de Dios. Eso es con su Espíritu Santo. Eso es con la fe en Jesucristo. Entonces, y verdaderamente se conviertan en hijos de Dios y así no vivan engañados creyendo que como pecadores son hijos de Dios y solo son hijos del diablo. ¿Cómo la ve con eso? Me hizo acordar de un pasaje. Vamos a ver si lo encuentro porque hay una parte así, aquí está. El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién es el esclavo? El pecador, el que no es hijo. Y mire que dice, lo nombra como esclavo, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. La vida eterna es para los hijos, no para los esclavos del pecado, ni esclavos de la ley. Precisamente, esos son versículos claves para que los tengamos en cuenta. Vamos a dictar estos versículos. Mateo 10:40, Mateo 18:5, Colosenses 2:6, Isaías 56:5, Jeremías 3:19, Oseas 1:10, Romanos 8:14, Segunda de Corintios 6 del 17 al 18, Gálatas 3:26, Gálatas 4:6, Segunda de Pedro 1:4, Primera de Juan 3:1, Juan 2:23, Juan 3:18, Juan 20:31, Mateo 12:21, Hechos 3:16, Primera de Juan 3:23, Primera de Juan 5:12. Entonces, estos versículos con referencia a lo que hablamos ahora, ¿no? Mucha gente vive engañada de que son hijos de Dios y como pecadores no lo son. Son hijos del diablo. Pero todavía están vivos y todavía pueden proceder al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Jesucristo. Para tener en cuenta, Romanos 8:29, Hebreos 2:11, Mateo 12, 49 al 50, Proverbios 16:4. Quiero leerlos porque para tener en cuenta es porque me llamó la atención estos versículos en cuanto tiene que ver a los hijos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Óigalo bien, el hijo mayor y sus muchos hermanos, todos los que hemos puesto nuestra fe en él. ¿Verdad que esto no es que, bueno, yo soy hijo de Dios, muéstreme? Bueno, aquí estamos con pruebas claras. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí está hablando el contexto de Jesucristo, un título que dice el autor de la salvación. ¿Quién es? Cristo. Vamos a leer Mateo 12 del 49 al 50. Mateo 12 del 49 al 50. Me gusta este. Tiene por acá un título que dice la madre y los hermanos de Jesús. ¿Qué dijo él en esos dos versículos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Óigalo bien, ¿quiénes son hermanos? ¿Quiénes son hijos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, hermana y madre. El que hace la voluntad de Dios, no el que hace la voluntad de su carne, o sea, lo que le da la gana, ni la voluntad de este mundo regida que es por el diablo. Proverbios, por acá en Proverbios me encontré otra bendición de versículos. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Los pecadores son para el día malo, para el día de la ira, para el día en que Dios juzgue a todos los impíos y sean lanzados al infierno. El infierno no es para los hijos de Dios. Si usted me pregunta a mí, yo no voy para el infierno. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé quién es mi Señor y quién es mi Salvador, y me esfuerzo por agradarlo y por vivir cada día más una vida santa. Finalizo con esto. No es hijo de Dios el nacido humanamente porque nace pecador. Nace pecador. No es hijo de Dios. Nace humanamente contaminado por el pecado de Adán y Eva, o sea que todos nacemos pecadores. Todos nacemos lejos de Dios. Es hijo de Dios el nacido espiritualmente de Dios, que nace de nuevo por fe. Juan 1:12, volvemos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe en el verbo, en la palabra y en el verbo encarnado que se manifestó a los hombres. No son hijos de Dios los engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No son hijos de Dios los nacidos humanamente, sino los que son engendrados por Dios, nacidos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos del agua y del espíritu, de la palabra, nacidos por la fe, un nuevo nacimiento. De eso se trata. Finalizamos este estudio, esta enseñanza. Es tremendo. Todo es claro, pero no todos somos hijos de Dios. Así que si esto sirve de edificación para usted y se le ha quedado claro, usted puede mostrarle este video a alguien, o usted mismo puede organizarlo, profundizar más, porque hay mucho más acerca de esto. Esto es como resumido, esto es muy extenso, pero con estas bases podemos mostrarle a una persona que esté perdida en el pecado y que en ese momento tenga asegurado el juicio de Dios de condenación en el infierno. Podemos hacerlo entrar en razón, que si ya no quiere no es problema de nosotros, pero si nosotros podemos enseñarle a alguien que no todos somos hijos de Dios, explicarle Juan 1:12 y llevarlo al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Jesucristo, eso es lo ideal. Para eso es el conocimiento, no para quedarnos con él, sino para tratar de ayudar a rescatar a otros y que otros no sigan siendo engañados, porque usted ya sabe quién es el que lo está engañando y quién lo está llevando a que se pierdan. Entonces,
con esto damos por finalizado. Que Dios les bendiga.